Muy buenas noches a todas. Gracias por darse cita en esta tarde-noche con este interesantísimo taller Construyendo tu primer equipo, que está a cargo de la señora Verónica Coste, que es consultora de recursos humanos, de gestión humana en Verox Partner, es esposa, visionaria y soñadora. Con nosotros la señora Verónica. Bueno, buenas noches, bienvenidas a todas. Ya para continuando sobre lo que dijo Mari Cristi, aparte voy a hacer una breve presentación sobre mí. Mi nombre es Verónica Coste, yo actualmente soy emprendedora, igual que ustedes. Tengo una empresa dedicada a la consultoría de recursos humanos llamado Veros Partner. Adicional a eso, soy encargada de gestión humana de una reconocida franquicia de tiendas aquí en República Dominicana, donde tengo el honor de manejar más de 145 empleados. Están distribuidos en todo el territorio nacional en 17 sucursales. Entonces, en el día de hoy yo vengo a traerle un tema que se llama cómo contratar a tus primeros colaboradores, donde vamos a ver 5 puntos importantes, los cuales son importancia de trabajar en equipo, identificación de necesidades y roles en tu empresa, cómo buscar colaboradores, entrevista y selección de candidatos y capacitación básica para tus primeros colaboradores. Eh, Quise traer el primer tema llamado importancia del trabajo en equipo, porque en mi experiencia como consultora de gestión humana y también en mi trabajo con candidatos, en mis procesos de selección, igual como asesora de búsqueda de empleo y empleabilidad, hay muchos candidatos que me han comentado que su experiencia no ha sido muy buena trabajando con emprendedores, ya que estos muchas veces suelen ser un poquito individualistas en el sentido porque muchas veces le pesa hacer esa transición, por ejemplo, delegar tareas, a veces contratan a alguien y no confían, por ejemplo, en esas capacidades, quieren seguir haciendo todo ellos, entonces el colaborador se da cuenta porque va con una percepción de que, eh, tal persona me contrató, pero al final no confía, por ejemplo, en mis habilidades. Entonces, aquí le traje 5 puntos importantes por los cuales necesarios a trabajar en equipo, ustedes como emprendedores. Primero, te va a ayudar a aprender uno de otros. O sea, muchas veces el emprendedor contrata a alguien y sigue con la mentalidad como que, ok, yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo diga. Y eso no es así. O sea, cada persona que tú contrates es alguien que te puede aportar a tu empresa, independientemente de la posición que tenga. Es alguien que tú te puedes apoyar en él. Muchas veces los emprendedores no les gusta delegar tareas porque no confían en que el otro lo hace bien. Entonces el colaborador se da cuenta. Entonces es importante cuando nosotros contratamos a alguien, tratarlo, o sea, con respeto y ver que es alguien que podemos apoyarnos en él. Y más si es para hacer tareas para las cuales se supone que nosotros lo contratamos para eso. También nos va a permitir tener una mayor eficiencia. También es importante promover las habilidades sociales, o sea, en el equipo. O sea, no es que porque yo sea dueño de negocio yo no le voy a comunicar nada a mis empleados, ni porque, o sea, al final, por ejemplo, hay muchos dueños de negocio que tienen, que los empleados no saben nada, o sea, no saben cuál es el futuro de la empresa, si van a hacer una remodelación o si van a abrir una nueva franquicia. Porque los emprendedores, porque asumen como ellos son los dueños, o sea, se quedan con toda la información. También trabajar en equipo te va a ayudar a lograr mucho más cosas juntas. Entonces yo traje esto porque es importante que cuando ustedes contraten a alguien, lo traten como un miembro más de su equipo y lo traten como una persona que va a colaborar con ustedes. No simplemente como una persona, ok, yo te pago para que tú hagas lo que yo te diga y ya no hay más de ahí. Por eso le traje una frase que dice, el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. Si ustedes contratan a una persona y ustedes tratan bien a esa persona y lo hacen formar parte de su equipo, eso es lo que va a garantizar que esa persona se quede a largo plazo con ustedes. Entonces, vamos a ver por el punto 2, que habla sobre identificación de necesidades y roles en tu empresa. Traje este tema porque
Vamos a esperar unos minutitos, al parecer se frizó. Minutitos, chicas, un momentito, por favor. Ahora todavía, si tú quieres la puedes poner. Ah, ok, de acuerdo. Bien, entonces nos quedamos hablando sobre cómo identificar las funciones claves. Entonces, normalmente en las empresas, hola, ¿se está viendo? Sí, pero tu rostro se ve frisado. Ah, ok, entiendo. Sí se ve identificar las funciones claves. Ah, ok, de acuerdo. Dame un momento. Lo voy a leer nuevamente por si alguno se pudo perder. Algunos estudios y experiencias sugieren que en promedio pueden ser necesarios entre 5 y 10 mensajes o interacciones para cerrar una venta en una tienda virtual. Por ejemplo, si su meta es vender 80 tickets, dígase 80 personas que le compren, se debe de responder en promedio de 400 a 800 mensajes en un mes. Y de esos 800 mensajes, si solamente le compraron 80, significa que hubieron entre 320 a 700 personas que le escribieron y no compraron. Ahora, lo que se debe de reflexionar como dueño de negocio, ahora vale la pena que usted como dueño de negocio invierta ese tiempo en responderle a personas que no compran. Entonces, en este ejemplo específico, la tarea de servicio al cliente es una tarea que se debe de delegar, porque lo que se recomienda es que el dueño de negocio se dedique a la parte más estratégica de un negocio. Dígase, por ejemplo, conseguir nuevos proveedores o, por ejemplo, hacer cosas que le ayuden a generar mucho más venta, como por ejemplo la venta al por mayor, entre otras cosas. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, imagínate que en ese caso ya yo detecté que esa persona necesita contratar a una persona para trabajar en servicio al cliente. Entonces aquí lo primero que yo tengo que hacer es describir las responsabilidades específicas que va a tener esa persona que yo voy a contratar, que puede ser atender consultas y solicitudes del cliente, resolver problemas, procesar y dar seguimiento a pedidos, recopilar feedback del cliente, recibir clientes y mantener góndolas organizadas y colaborar con la limpieza de la tienda. Entonces, luego que yo describo esas pequeñas responsabilidades, yo debo determinar cuáles son los requisitos imprescindibles. Dígase, esa cosa que debe de cumplir sí o sí ese colaborador que yo voy a contratar. Entonces, en este caso en específico, para un personal de tienda, las cosas que se exigen, imprescindible o no negociable, puede ser la modalidad de trabajo. Dígase, yo necesito que vaya presencial a la tienda. Es semipresencial porque yo simplemente necesito que me ayude a despachar los pedidos, o es remoto porque mi tienda es virtual. Luego determinar el horario, tomando en consideración, por ejemplo, que ese tipo de negocio hay que trabajar fines de semana o quizá hay que trabajar hasta las 7, 8 de la noche. Tengo que ver si ese trabajo implica hacer algún tipo de esfuerzo físico, tomando en consideración que quizá yo reciba pedido una vez a la semana y yo necesito que alguien me ayude a sacar la ropa de la caja o organizar el almacén o doblar la ropa. Y también, muy importante, las condiciones del lugar de trabajo. Normalmente las personas que buscan trabajo asocian que tener un trabajo es trabajar en una oficina bajo aire acondicionado. Sin embargo, no todos los trabajos son en esas condiciones y no todos los emprendedores pueden ofrecer ese tipo de condiciones. Porque puede ser que en mi tienda yo simplemente tenga un abanico y quizá, por ejemplo, ahora con el calor, yo sé que la persona que yo contrate, ese no va a ser el trabajo más cómodo del mundo, o hay que trabajar de pie, o yo lo que tengo es una repostería y yo creo que ese empleado trabaje de pie, entre otras cosas. Entonces, ya yo tengo la descripción de las responsabilidades hechas. Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a buscar este empleado? Lo primero que yo tengo que hacer es redactar la vacante. Entonces, aquí yo siempre recomiendo ese punto importante que debe de tener en la vacante, que es el nombre del puesto, una breve descripción del puesto,
La ubicación del empleo, si hay que trabajar presencial, esto es muy importante. El horario, principalmente si el horario que yo ofrezco es un horario no tradicional, dígase que hay que trabajar fines de semana o feriado, hay que trabajar un turno nocturno o hay que trabajar muy temprano en la mañana. Si mi negocio es una panadería, yo quiero que mi empleado esté a las 6 de la mañana o a las 5. Es muy importante que esté el horario puesto. Y también indicar los requisitos no negociables. Dígase, yo quiero que ese empleado tenga alguna formación específica, ya sea que tenga un conocimiento de inglés, o que sepa manejar Excel, o que sepa manejar WhatsApp Business. Entonces aquí yo le puse algunos ejemplos de cómo se puede redactar una vacante. Estos ejemplos que están aquí, yo lo descargué de Canva. Entonces yo le doy esa misma recomendación a ustedes. Ya Canva tiene muchísimas plantillas que simplemente es modificar el texto. Por ejemplo, entonces si ustedes se fijan, por ejemplo, la mayoría de los dos ejemplos que le puse aquí, ya tienen algunos de los requisitos que yo le mencioné. Por ejemplo, en este caso, no tiene el salario, pero sí menciona el salario porque dice sueldo base. Y esto lo dice porque normalmente en los call centers se suele pagar por hora. Entonces ellos te dicen aquí que te van a pagar un sueldo base. Entonces, ¿dónde publicar la vacante? Esto es un punto muy importante porque hay gente que que publican una vacante, sin embargo, no le llegan candidatos o los candidatos que le llegan no son de calidad porque no lo publican en los canales adecuados para esa posición. Entonces, normalmente, como ustedes tienen negocio pequeño, yo le voy a hacer algunas recomendaciones puntuales que le pueden funcionar en su caso. Primero son las redes sociales. Si ustedes tienen redes sociales en su negocio, lo pueden utilizar porque ya ustedes saben, por ejemplo, que el candidato que le va a llegar es un candidato que conoce su negocio y conoce más o menos el estilo de trabajo que ustedes tienen. También, si ustedes tienen una tienda física, yo les recomendaría utilizar Facebook, principalmente utilizar grupos, principalmente como grupo de comunidades, grupo de barrios, grupo de residenciales. Porque, por ejemplo, si yo tengo una tienda física que esté en Villamella, si yo publico esa vacante en grupo, por ejemplo, que yo sé que vive gente de Villamella, como de los sectores que esté en Villamella, yo sé que el candidato que me va a llegar es alguien que vive cerca de la zona y que no va a gastar mucho dinero de pasaje. Están los portales de empleo como Aldaba, Chiripa. Si yo tengo un local o una tienda física, una buena opción sería publicar mi vacante en mi tienda de manera física, ya sea un estante o en la parte de afuera. Y también utilizar mis redes de contacto, o sea, por ejemplo, publicarlo en mi estado de WhatsApp, compartírselo con mis amigos, entre otras cosas. Entonces, imagínense que ya ustedes tienen su lista de currículum, porque ya usted publicó la vacante y ya le empezaron a llegar currículum. Entonces, ahora, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuáles serían los próximos pasos seguidos? Ahora va el proceso de entrevista y selección de candidatos. Entonces, primero yo lo que les recomiendo siempre hacer una entrevista telefónica, porque así ustedes van a saber que las personas que lleguen a entrevistar son gente que ya cumple con el perfil. Entonces, de manera general, la entrevista telefónica se hace para validar quiénes cumplen con los requisitos mínimos, o sea, lo que hablamos anteriormente. Entonces, en la entrevista telefónica, lo que normalmente se hace, usted se presenta, usted dice, bueno, mi nombre es Verónica Costa, yo soy consultora de Veros Partner, actualmente estoy contratando una posición para la tienda tal. Hablo brevemente de la posición, por ejemplo, pregunto que si tiene el horario que trabajamos, el salario que yo estoy ofreciendo, entre otras cosas. Entonces, luego yo voy a enfocar esa entrevista en los requisitos indispensables. Por ejemplo, si hay que trabajar turnos rotativos, yo voy a preguntar en esa entrevista, ¿tiene disponibilidad para trabajar rotativo? Si mi salario, hablo sobre el salario. Por ejemplo, normalmente el salario que podemos pagar los emprendedores, a veces un poquito por debajo del mínimo. Actualmente el salario para una pequeña empresa son 13,000 y algo. Entonces muchas veces los candidatos que aplican van con la expectativa que quizás te le va a pagar 24,150, que el salario de una empresa grande. Entonces es muy importante que en esa entrevista habla sobre el tema para que el candidato no vaya con una falsa expectativa.
Entonces, luego que se aborda eso, luego usted le indica al candidato cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. Dígase, si ya usted sabe, ese candidato le gustó, usted lo puede invitar brevemente a una entrevista y digo, mira, yo quiero hacer una entrevista a tal fecha. Entonces, si usted no está seguro, por ejemplo, todavía de que quiere seguir con ese candidato, usted le puede decir al candidato, bueno, yo en este momento solamente estoy validando los datos del CV, en caso de que me interese el proceso contigo, yo te avisaría nuevamente. Entonces, imagínese que ya usted tiene 2 o 3 candidatos que le gustaron en base a lo que se habló en la entrevista telefónica. Entonces, yo estructuré de manera breve en cómo se hace una entrevista de selección del candidato. Lo primero es establecer el rapport. El rapport es más que nada hacer preguntas rompehielo. Por ejemplo, usted le puede preguntar al candidato si se le hizo fácil llegar, si ya conocía la empresa, si lo sigue en las redes sociales, de manera que el candidato se pueda sentir en confianza. Luego usted hace una presentación de su empresa, diga, bueno, mi nombre es tal persona, yo actualmente tengo tal empresa, nosotros nos dedicamos a hacer tal cosa, trabajamos en tal horario, tenemos tantos años en el mercado, entonces actualmente yo estoy creciendo y estoy buscando una persona para hacer trabajo X. Habla nuevamente de la posición. Siempre lo recomiendo porque a veces los candidatos participan en muchísimos procesos y muchas veces cuando van a la entrevista a veces ni se acuerdan de qué empresa fue que lo llamaron. Entonces usted habla brevemente, hace un resumen, o sea, de la posición, mira, actualmente tengo tal posición, que se trabaja a tal hora, tenemos tal salario. Entonces pregunta nuevamente sobre los requisitos indispensables. Por ejemplo, el horario, si la persona necesita tener un requisito de manera obligatoria, entre otras cosas. También usted puede revisar la historia laboral. La historia laboral básicamente consiste en revisar con el candidato el currículum, abordar, por ejemplo, sobre sus experiencias laborales, preguntar cuánto tiempo duró, cuál fue su último salario, por qué motivo salió, ya que eso le va a ir hablando de cómo es el candidato y también usted puede prever, por ejemplo, cómo fueron sus salidas en su trabajo anterior y puede ver si se puede adaptar al trabajo que usted está ofreciendo. Entonces, el 6 es preguntar hacer preguntas situacionales. Cada posición tiene retos. Entonces, la pregunta situacional usted lo puede asociar con los retos que tenga cada persona, esa persona en su posición. Por ejemplo, si su posición es de servicio al cliente y usted sabe que uno de los retos que va a tener esa persona es tratar con clientes conflictivos, usted le puede comentar, tú le puedes preguntar, tú me puedes comentar alguna situación en la que haya tocado tratar con un cliente conflictivo. Si uno de los retos que tiene esa persona es llevarse bien con los clientes porque tú quieres tener una buena calidad en el servicio que tú brindas en tu negocio, tú le puedes preguntar qué tú haces para llevarte bien con los clientes, entre otras cosas. Si tú lo que quieres es una persona para supervisar personal, tú le preguntas cómo tú te das cuenta, o sea, que tus colaboradores están haciendo el trabajo bien o está haciendo el trabajo mal, cómo tú lo corriges, o sea, pregúntale sobre situaciones que tú sabes que se le van a presentar en el día a día en el trabajo. También es muy importante hablar sobre las situaciones incómodas que va a haber el trabajo. Aunque a ti te guste mucho un trabajo, siempre en todos los trabajos hay situaciones que son incómodas y cosas que quizás no a todo el mundo le guste hacer. Por ejemplo, el mismo trabajo de tienda, muchas veces se le pone a los colaboradores a hacer tareas de limpieza. Entonces, como yo sé, como reclutadora, que a los colaboradores no les gusta hacer ese tipo de trabajo, es muy importante que yo lo diga en la entrevista. ¿Por qué? Porque si yo no se lo digo, ese colaborador luego cuando entre a la empresa me va a decir, no, a mí no me dijeron que yo tenía que limpiar. O si yo quiero que esa persona me ayude a sacar la ropa de la caja y yo sé que esa caja pesa mucho o que llegan llena de polvo, yo también tengo que decirlo en la entrevista porque es probable que ese colaborador me diga bien, a mí no me dijeron que tenía que hacer tal cosa. Y también es muy importante que cuando usted esté comentando esas situaciones que pueden pasar en el trabajo, usted vaya observando y visualizando el lenguaje corporal de ese empleado. Porque, por ejemplo,
Si en mi tienda que yo voy a poner, yo sé que lo único que yo tengo es un abaniquito, y el momento de yo estarle haciendo la entrevista a ese candidato, y yo estoy en una oficina con aire, y él, por ejemplo, solamente tenemos media hora en la entrevista, y yo veo, por ejemplo, que él está sudando mucho o que me está preguntando si yo puedo subir el aire, yo sé que muy difícilmente ese candidato se vaya a adaptar a trabajar en un entorno laboral donde haya mucho calor. Por ejemplo, una cocina, o quizá un lugar donde no haya aire acondicionado, o quizá un lugar donde yo sé que tiene que pasar mucho tiempo de pie y en movimiento. Entonces es muy importante que a la hora que usted vaya haciendo la entrevista, vaya visualizando cómo se vería ese candidato en el puesto de trabajo que usted le está ofreciendo. Y por último, hacer el cierre. Luego usted despide al candidato, le dice muchas gracias por venir a la entrevista. En caso de que tú seas seleccionado, nosotros te vamos a estar avisando. Siempre que usted pueda, le dice, por ejemplo, un tiempo de compromiso, o si usted no se puede comprometer, avisarle que no va a continuar el proceso. Usted le dice, mira, esa exposición yo la voy a hacer en un mes, 15 días, un mes. Si tú ves que yo no te llamo, fue porque tú no fuiste seleccionado. Y por último, vamos a hablar de la capacitación básica para colaboradores. Entonces, respecto a la capacitación, yo conozco muchas empresas y tengo amigos proveedores que tienen muchas situaciones con sus colaboradores porque no le dijeron de un inicio qué esperaban de ellos. Es muy importante de que usted contrate a una persona, usted le diga qué usted espera de él. Porque a veces te entra a una persona o se contrata y dicen, ah, no, y la persona que lo contrata o el emprendedor dice, ah, no, ese trabajo es fácil. O ese trabajo, o sea, tú no tienes que saber mucho. Tú, por sentido común, o sea, tú lo puedes hacer. Y como se dejan muchas cosas en el aire, luego vienen los problemas. Y vienen actitudes, porque al final, o sea, cada quien tiene una realidad distinta. Quizá, por ejemplo, yo tengo una buena educación y quizá yo por sentido común puedo hacer un trabajo, pero quizá la otra persona que yo contrate, o sea, yo no sé qué educación recibió, ni de qué forma tiene, o sea, cuáles son sus costumbres. Entonces, primero, antes de usted contratar a una persona, usted tiene que tener bien clara cuál va a ser la política interna de su empresa o su negocio. Dígase, si usted tiene una tienda y usted no quiere que su empleado esté utilizando el teléfono cuando hayan clientes, usted tiene que decírselo del día uno que esa persona entre. Porque si usted deja que esa persona entre, luego va a ser muy difícil decirle que se comporte de una manera distinta. También se le debe de comentar, o sea, cuáles van a ser las medidas disciplinarias que esa persona va a tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú faltas sin justificación? ¿Qué pasa si tú me llegas tarde? ¿Cuáles son las medidas que yo como dueña de negocio voy a tomar contigo? Yo tengo que hablarle, por ejemplo, de cuáles van a ser mi fecha de pago, qué día yo pago, cómo las vacaciones, o sea, todos esos puntos en base a tu negocio. También es muy importante, usted puede apoyar de herramientas digitales como YouTube y capacitarte para el empleo. Yo sé que hay veces que los emprendedores a veces no tienen dinero para invertir en una capacitación. Entonces, yo les recomendaría, o sea, que eso no es una limitante para no capacitar a sus empleados, porque ya nosotros actualmente vivimos en la época de la información. Por ejemplo, en Capacitarte para el Empleo, usted puede invitar a sus colaboradores a capacitarse en diferentes cursos de diferentes áreas y la misma plataforma se le da un certificado que luego se lo puede presentar a usted. También en YouTube hay mucha información y muchos documentales que también usted puede invitar a su colaborador a ver un video X o un documental X y para usted verificar si esa persona lo vio, usted luego le puede pasar un pequeño examen o preguntas sobre un resumen, entre otras cosas. También lo más importante, lo que más yo recomiendo, es siempre que se pueda realizar guiones o protocolos de servicio. Entonces, cuando yo me refiero a guiones o protocolos del servicio, es que usted tiene que decirle
al colaborador cómo usted espera que esa persona se comporte. Dígase, si llega un cliente a la tienda, ¿cómo tú debes de comportarte ante ese cliente? O sea, ¿cómo tú debes de saludarlo? Si yo tengo un problema en una tienda, si yo tengo un cliente que quiere hacer una devolución o un reclamo, ¿cuál es el protocolo del servicio? Porque lo más importante es que todo esté claro y usted deja lo menos que usted pueda a discreción de su empleado. También es muy importante, si usted no quiere, por ejemplo, que el cliente, su empleado se comporte de una forma X con el cliente, también es importante que usted se lo diga desde el inicio. Por ejemplo, que no le puede decir mi amor a mi cliente, o que si yo quiero, por ejemplo, que en mi tienda siempre le pregunten el nombre a mi cliente y lo llamen por su nombre. O sea, toda esa cosa usted tiene que decírselo desde el día 1 que la persona entra. Entonces, para darle un ejemplo de un protocolo de servicio, yo le doy este ejemplo porque es algo que todas las empresas grandes utilizan o tratan de utilizar de manera que siempre se da un servicio de calidad. Por ejemplo, cuando usted va a helado Bon, ellos utilizan un protocolo de servicio y es que cada vez que usted va a comprar helado, la heladera le dice, bienvenido a helados Bon, ¿le gustaría probar el sabor de temporada? Por ejemplo. Entonces luego te dicen qué tú deseas. Y luego cuando tú vas a pagar, ellos te dicen, mira, la factura es tanto, y ahora te gustaría, por ejemplo, comprar un agua o comprar unos palitos, etcétera. Entonces, eso se refiere a protocolo de servicio. Entonces, lo que se recomienda a nivel de capacitación es que todos sus empleados estén entrenados para dar un buen servicio y que decía a cada cliente. Y de igual forma, si el servicio al cliente es por WhatsApp, también es muy importante que usted antes de contratar a esa persona, usted elabore guiones, o sea, de cómo debe de responderle a los clientes, o sea, cómo debe de saludar al cliente, cómo debe de solicitarle una información X y todo eso por menores. Entonces, yo creo que eso es todo por el momento. Si alguno tiene alguna duda o pregunta que quiera hacer respecto al tema, este es el momento. Hola. Chicas, Hola, Sí, ¿me escucha? sí, le escucho. Raiza por aquí. ¿Es recomendable, de cierta manera, si ya yo tengo al candidato, decirle, bueno, yo le digo, bueno, en tanto tiempo te llamo, ¿es conveniente decirle si fue aceptado o no? Simplemente decirle que con la llamada, si no se le da, que él sepa que no fue seleccionado. Bueno, si tú no puedes, por ejemplo, enviarle un mensaje más adelante, yo como manejo muchos candidatos y hago muchas entrevistas, yo lo que hago es que en la misma entrevista yo le digo, mira, yo tengo un compromiso de 7 días. Si en 7 días tú ves que yo no te llamo, fue porque tú no fuiste seleccionado. Ok. Sin embargo, si yo te llamo, ya tú sabes que ya yo te voy a indicar cuáles serían los próximos pasos a seguir. Ok. ¿Y hay un tiempo máximo que uno debería tener en el proceso de selección o eso se determina ya de verdad dependiendo de la empresa? Es decir, yo trabajo, bueno, si en una tienda pequeña, yo tengo que tener un tiempo máximo o es adecuado, por ejemplo, hacer la selección de mi personal en una semana, en 3 días. ¿Cuándo sería el tiempo indicado o no? ¿O va a depender todo de la empresa? Bueno, eso va a depender más que de la empresa, de los procesos internos que tú tengas. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que yo como reclutadora me tome 1 o 2 días contratar a la persona. Ok. Pero quizá mi proceso donde en la empresa donde yo estoy, quizá implique que esa persona tenga que tomar algunos exámenes, tenga que Hacer hacer prueba médica, que tenga que tomar una capacitación X. Entonces puede ser que mi tiempo de compromiso sea una semana, pero realmente no hay un tiempo, eso va a depender de los procesos internos. Ok. Bien, perfecto. Gracias, por. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo sigo preguntando, Raiza, Sí. pero yo puedo como reclutadora hacer mis propias, por ejemplo, usted nos mostró
que usted misma hace como la lista de la llamada telefónica. Ujú, Yo puedo como exacto. yo puedo como reclutadora hacer mis preguntas así mismo, o sea, yo le preguntaría esto, le haría esto, o sea, o también va de parte de mi empresa, o eso puede salir de mí como reclutadora. Bueno, mira, en mi caso particular, claro, va a depender porque sabes que hay empresas que son un poquito más formales y tienen un proceso establecido y ya tienen que seguir el estándar. Ok, Pero en mi caso, yo siempre trato de hacer guiones para todas las posiciones que yo voy a reclutar. ok, Porque tú sabes que cada candidato yo busco competencia específica. O sea, no es lo mismo yo contraté a una persona para trabajar en una tienda a yo contraté a una persona para ser un ingeniero en una obra. claro. Entonces, las preguntas tienen un enfoque distinto. E inclusive, a mí como reclutadora me ayuda a hacer esos guiones que como yo tengo un asistente, yo le paso los guiones y ella sabe, por ejemplo, Ella sabe que tiene que decir. qué preguntarle a los candidatos, inclusive el mismo guión que yo le paso tiene alternativa, o sea, ¿qué pasa si el candidato tú ves que no cumple? ¿Qué tú le puedes decir? O ¿qué pasa si el candidato tú ves que te gusta y puede continuar en el proceso? Ok, saber cómo que responde. Ok, Ajá, bien, exacto. ok, ahora sí, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Chicas, aprovechemos esta oportunidad de un especialista en el área. ¿Qué dudas, inquietudes presentan? Sí, Sigo yo, ya que nadie quiere hablar. sí, ¿Qué, tranquila. qué errores o qué cosas pueden dañarme a mí como candidato? Es decir, yo voy a una entrevista y puede ser que no, o sea, ¿qué ustedes como reclutadores es para ustedes algo negativo, un candidato? O sea, que ustedes dicen, no, no vale la pena, no me gustó esto, no me gustó lo otro. ¿Qué cosa uno hace, y quizás inconscientemente, que uno pueda corregir a tiempo, por ejemplo? Ok, entiendo. Eh, como te digo, en cierto punto no hay cosa buena ni mala, sino Ok, que hay un candidato para cada posición. ok. Porque puede ser que yo te evalúe a ti y quizá para la posición que yo esté buscando tú no me funcione, pero quizá para otra sí. Pero Bien. sí hay ciertas cosas que yo como reclutadora me fijo mucho. Y primero es la honestidad del candidato. Hay muchos candidatos que van a una entrevista, o sea, te hablan mentiras y tú como reclutador tú te das cuenta o son incoherentes. Por ejemplo, tú me puedes decir a mí como candidata que tiene disponibilidad para empezar mañana, sin embargo, cuando yo te llamo, tú me dices a mí que no. Entonces, es muy importante que el candidato sea honesto. Ok. Y eso es algo que yo sí valoro mucho como reclutadora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ya yo estoy clara con esa parte, sino porque Ujú. a veces yo entiendo que uno o no se prepara bien o comete errores y quizás puedan determinar si le dan un trabajo o no. Bueno, Entonces, sí te ajá, puedo dar, bueno, te puedo seguir hablando de otros errores que el candidato a veces comete que no responde a lo que se le pregunta. ¿cómo así? Eh, por ejemplo, yo, bueno, déjame ver cómo te lo puedo explicar. Yo te puedo preguntar sobre tu experiencia Ajá, o, por ejemplo, yo te pregunto a ti en la misma posición de servicio al cliente si tú alguna vez tú tuviste algún cliente conflictivo y tú ok. me dices a mí que no. Que tú me dices a mí que tú tuviste, por ejemplo, una compañera que sí tuvo un cliente conflictivo. Entonces, realmente tú a mí no me estás respondiendo lo que yo te pregunté. Está exactamente. Ajá, exacto. Entonces, son situaciones, por ejemplo, que, Está como abundante, a la misma vez no está diciendo nada porque no fue ajá, lo que pasó. ajá, exacto. Entonces, son situaciones, por ejemplo, que los candidatos a veces hacen mucho, que no responde a lo que se le preguntan o abundan, te dicen algo demasiado redundante, o sea, que no responde a lo que yo quiero saber. Que dice lo mismo siempre. Ok, Ajá, exacto. bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver si alguna tiene una preguntita. A mí me surge la siguiente inquietud por si alguna se le presenta también.
Sí. Cuando al momento de la entrevista te preguntan el salario aspiracional, Ujú. la manera correcta de frente al entrevistador y también cuáles serían las razones por las cuales una persona actualmente debe moverse a otro lugar o a buscar trabajo. O sea, es exceptuando la parte de monetaria, porque no, como se dice comúnmente, no todo el dinero se Ok, es. entiendo. Ujú. Bueno, mira, respecto al salario, yo entiendo que tú debes ser honesta. Primero, yo siempre recomiendo, primero pensar, o sea, cuánto yo gano actualmente y qué porcentaje yo estaría, por ejemplo, dispuesta a cambiarme de trabajo. O sea, yo estaría dispuesta por un 30%, por un 50%, por un 60%. Pero yo siempre recomiendo, primero, investigar, por ejemplo, cuánto cuesta esa posición en el mercado a la que yo estoy aplicando. Porque quizá tú me puedes decir a mí como reclutador que tú tienes una aspiración salarial X, pero yo sé que esa aspiración salarial es irrealista, porque quizá está muy por encima de lo que se está pagando en el mercado. Entonces, pero es muy importante, o sea, ser honesta. Porque, ¿qué pasa? A mí como reclutadora a veces me toca contratar por sesiones que no hay, por ejemplo, un salario definido. Entonces yo me voy a mover mucho de acuerdo a la aspiración salarial del candidato. Entonces, si tú me dices a mí que tú quieres, por ejemplo, 70,000 pesos y luego yo voy y te mando una oferta por 70 y tú me dices a mí, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es importante, o sea, uno hace una autoevaluación y ve cuánto yo quiero ganar y si lo que yo quiero ganar está, por ejemplo, acorde a lo que está en el mercado. Respondiendo a tu segunda pregunta sobre por qué motivo yo debería moverme, yo entiendo que ahí impacta mucho tu motivo personal, porque puede ser que tú te quieras mover porque donde tú trabajes no hay un buen ambiente laboral y eso es totalmente válido. También tú te puedes mover por un tema de crecimiento profesional, porque ya tú entiendes que ya tú tienes mucho tiempo haciendo lo mismo y tú quieres un nuevo reto, un trabajo, por ejemplo, donde tú puedas implementar proyectos nuevos, donde tú puedas tener una posición de mayor responsabilidad y que tu trabajo tenga un mayor impacto. Entonces, también puede ser que tú busques otro beneficio, aparte que no tenga que ver como el salario, como flexibilidad de horario, o tú quieres, o sea, actualmente hay muchas empresas que tienen muchísimos beneficios, que son importantes, o sea, que pueden llegar a considerar, que cualquier candidato puede considerar, o sea, a hacer un cambio de empleo, pero yo entiendo que eso tiene que ver mucho con un tema personal, o sea, sobre qué tú buscas satisfacer en tu nuevo empleo, qué el empleo actual que yo tengo no me está, qué necesidad a mí no me está cubriendo y yo quisiera cubrir en otra empresa. ¿Alguna otra Ok. pregunta? Entonces, la forma correcta para tú responder el tema salarial, porque siempre he escuchado que siempre te dicen que lo haga de rango, pero siempre el entrevistador puede que que se vaya por el rango inferior, porque al fin y al cabo es una puja, es una negociación, es un ganar-ganar de ambas partes. Claro está, si la persona que se postula tiene el manejo, tiene la estrategia y puede venderse como tal, entonces es recomendable uno, o decir el monto o decir el rango, que no se vea ambicioso, pero a la misma vez que lo que yo vaya a aportar o esa persona vaya a aportar a la empresa sea bien visto y que se reconozca, porque realmente tus conocimientos nadie te lo quita y tú eres que vas a llevar y también vas a recibir. Ok, entiendo. Bueno, lo que se recomienda, o sea, para ser totalmente honesta, cuando tú vayas a buscar empleo, se aplica a vacantes puntuales. Entonces, a la hora de tú aplicar, tú de ese momento tienes que evaluar, o sea, cuál es tu aspiración salarial en base a esa posición. O sea, no está mal tú ir con un monto, pero tampoco está mal ir con un rango. Porque, ¿qué pasa? También cuando tú vas con un rango, puede ser que el empleador que te vaya a contratar te ofrezca lo mínimo del rango. ¿Tú entiendes?
Pero tú sí puedes empezar como que, ok, si yo me quiero cambiar, por ejemplo, por 70, o sea, lo mínimo, yo puedo aspirar a un rango, yo puedo decir, bueno, yo voy a cambiar entre 70 y 95. Entonces, cuando te lo pregunten, tú tienes que decir, pero eso va a depender de las responsabilidades de la posición y otros beneficios que tenga el puesto. Porque también te puede pasar que quizás tú quieres, por ejemplo, 70, pero luego en la entrevista tú te diste cuenta que el nivel de responsabilidad, o sea, de esa posición no es 70,000 pesos. Pero es más que nada eso. ¿Qué te puedo decir? O sea, no hay no hay una mejor que otra, sino que eso va a depender, o sea, de cómo serían tus aspiraciones personales. Te hago esa serie de preguntas porque, Verónica, Sí. puede que le surjan a las chicas o no, pero como esto se está grabando, quien lo escuche tenga una idea de cómo, porque cada una de nosotros es un producto. Sí, es así. Y usted tiene que ponerle valor, porque nadie va a ir a poner el valor que usted reconoce su sacrificio, su esfuerzo, su educación, el tiempo que ha invertido. Es así. Entonces, me parece súper valiosas esa ponderaciones tuyas y sobre todo por la manera. Ujú. Porque realmente al fin y al cabo, el entrevistador lo que quiere es captar un buen capital humano, pero a la misma vez fungir como un administrador. Así que yo siempre le he visto de los recursos económicos, de que le mandan su rayazo de arriba, le dice, Sí. mira, lo más que tú puedes es esto, porque ha pasado y es una razón. Ujú. Entonces ya saben, chicas, la manera correcta, ustedes van a ver esto, así mismo cogen un lápiz y un papel Ujú. y esos tips que dio Verónica, ustedes lo transcriben y así van practicando cuando le toque su entrevista, porque realmente es, ¿qué le digo? Es buscar trabajo o tú buscar candidato, es el verdadero trabajo. Entonces, Claro. Verónica, me surge la inquietud porque a lo mejor las chicas no, Sí. por si alguien que me llega a la mente. Yo sé que el tema no es del capital humano, pero ¿qué habilidades blandas se está requiriendo en estos momentos? Uno, desde el lado, tú como entrevistador que tú estás buscando y tú como postulante de una posición, tú requieres, independientemente del área, porque entiendo que eso va muy de la mano. Ok, Pero entiendo. esta parte, porque siempre escuchamos, siempre leemos en el periódico que ahora está en boga habilidades blandas, entonces duras, pero para ver si tú nos puedes dar Ok, arrojar entiendo. luz. Bueno, actualmente hay dos competencias que se están buscando mucho a nivel general. Uno es la búsqueda de información. ¿Por qué? Porque ya nosotros actualmente vivimos en la época de la información. Entonces, ¿qué pasa? Antes, la proyección era que tú buscas a alguien que sepa mucho. Pero ahora lo que se busca es alguien que tenga la capacidad, o sea, de investigar. Que si yo tengo un proyecto en mi empresa, esa persona, o sea, con toda la facilidad de que me da el internet, que me da ChatGPT, tenga la capacidad de buscar toda la información y buscar un proyecto. Por ejemplo, de hacerme un proyecto o de resolverme un problema. Lo segundo, que tenga buena capacidad de adaptación. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en una época de constante cambio. O sea, todas las empresas están implementando sistemas nuevos, que siempre tuve ahora mismo en la empresa, no, que yo voy a hacer un proyecto para tal departamento o tal cosa. Entonces se busca gente que tenga esa capacidad, o sea, adaptarse a situaciones. O sea, no que llegue una empresa y diga, ah, no, yo tengo 5 años haciendo tal cosa y ahora yo no me quiero, o sea, adaptar a la nueva tecnología o no quiero hacer tal cosa. Y también está mucho el tema de la inteligencia emocional, porque tú sabes que siempre en las empresas van a haber situaciones, pero es mucho más mejor, o sea, cuando tú eres una persona que tiene esa comunicación asertiva, que tiene la capacidad, ¿cómo te digo?, de estar en entornos que sean desafiantes o que sean entornos conflictivos, en el mismo tema de servicio al cliente, que tú muchas veces tienes que trabajar con clientes que son difíciles y tú necesitas, por ejemplo, ese colaborador, o sea, que se sepa manejar en ese tipo de situaciones.
También vi una pregunta en el chat que decía que si tú eras como emprendedor, ¿debo pagar el salario mínimo del mercado para la microempresa o a discreción de mi negocio? Respondiendo esta pregunta, cuando se refiere a la ley y tanto al salario mínimo, se refiere más que nada a los beneficios mínimos que yo debo de ofrecer. Sin embargo, si tú como empresa, tú quieres y puedes ofrecer beneficios mayores, o sea, siempre se recomienda porque cuando tú ofreces otros beneficios, eso garantiza que tú vas a tener un empleado feliz y comprometido con tu empresa. Hola. ¿Tienen alguna otra pregunta? Chicas, ¿tienen otra preguntita? ¿Qué les pareció el taller? Sí. Hay una joven que dice que no me sale la encuesta para llenar. Ah. ¿Tienen alguna otra pregunta? Qué bueno, Fátima, que te quedó muy claro. Sí. Qué bueno, Lorena. Ah, tú eres un chico. Bienvenido, pero es que dice iPhone, entonces no sabemos. Bienvenido, bienvenido. Qué bueno que estás acá. Sí. Fátima dice que favor enviar la encuesta para llenarla. Perfecto, chicas. Si no tienen otra preguntita, podemos dejar como finalizado este encuentro. De verdad que sí que ha sido sumamente enriquecedor, Verónica. Qué Sí, bueno. la grabación, chicos, estará en la plataforma de Territorio. Todos los lunes, exceptuando este, impartimos lo que es la inducción, donde le enseñamos a todos ustedes de 7 a 8 a utilizar la plataforma y así poder ver todas las grabaciones de los cursos que se han impartido y lo que se estarán impartiendo. Con esto buscamos para que ustedes, por ejemplo, al momento de puedan anotaciones que valen dinero y puedan ponerlo en práctica para sus propias captaciones en un futuro y también ustedes cuando vayan a buscar. Pero me pareció sumamente interesante. Espero que este tema también le haya sido de su interés, como han expresado, Verónica. Muchísimas gracias, de verdad. Un lenguaje súper llano, fácil y entendible. Esperamos contar contigo nuevamente para otro taller ya de la mano de esos tips y esas que más o menos metimos otro tema, sí. Aprovechamos la ocasión que siempre es muy interesante para que todos los participantes puedan formarse, que eso es lo que busca Prosperanza y la señora Judith Puri. Sí. No, pero más adelante pudiésemos organizar otro taller de búsqueda de empleo. Claro que sí. Si le interesa. Claro que sí. Ya esa parte tú y yo la coordinamos en privado. Sí. Y tú vas pensando en los posibles temas que ya con tu expertise que pudiera ayudar a la comunidad. Sí. Dice el chico que él está en Chile en estos momentos. He vivido bien lo que es la entrevista, su pro y su contra. Qué bueno que nos acompaña desde Chile. Bienvenido. Bueno, chicos, pero un placer, Verónica. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes por darse cita en esta tarde-noche. Sí. Bueno, ya en la noche que se quedaron hasta el final. Ya saben, le estaremos comunicando vía el grupo cuando el equipo haya colocado este taller para que así lo puedan repetir y lo puedan volver lo puedan volver a ver y sobre todo anotar esas ideas.
Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Feliz noche a todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Ujú.